El señor secretario general leerá el acta de nombramiento como doctor honoris causa a favor del excelentísimo señor don José Antonio Marina. Pónganse en pie. El Consejo de Gobierno Provisional de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2003, presidida por el excelentísimo señor magnífico don Justo Nieto Nieto, a instancia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, con la adhesión del Departamento de Física Aplicada y del Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad Valenciana, y en reconocimiento a sus méritos, adoptó el acuerdo de nombrar doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don José Antonio Marina Torres, de lo que yo, Vicent Castellano y Cervera, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico señor rector, doy fe en Valencia a 26 de junio de 2002. El padrino del doctorando, doctor José Luis Santos, tiene la palabra. Pueden sentarse. Con la venia. Excelentísimo señor rector magnífico, honorable señor conseller, ilustrísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, centro proponente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores claustrales, señoras y señores. Si bien ha sido el conjunto de los abundantes y sobresalientes méritos que concurren en el profesor Marina la causa determinante de la propuesta inicial que hoy nos permite la satisfacción de celebrar su nombramiento de doctor honoris causa, permítanme que destaque muy en especial que fue su relevante aportación a la tarea de la elaboración ética, que a todos nos acucia, el incentivo primero de aquella idea. De la sensibilidad de nuestro claustro hacia esas preocupaciones inexcusables, pues también aquí, y consciente de nuestra condición de náufragos, aspiramos a sobrevivir mediante la imprescindible construcción ética, es buena prueba la reciente constitución de la Comisión de Ética de esta universidad. Indicio de una feliz sintonía con la obra del homenajeado. Y esto añade una especial motivación, en consecuencia, a la oportunidad del acto solemne que ahora nos reúne. Estamos seguros de que su ingreso en este claustro potenciará la aportación cultural y humana de José Antonio Marina a nuestra universidad, que ha tenido ya desde hace años el privilegio de contar con su magisterio expuesto en las numerosas conferencias aquí dictadas y en su participación en otros actos solemnes. El proceso histórico conducente a la adquisición de derechos y a la invención del concepto de la dignidad humana ha sido muy lento, viéndose sembrado su camino de abundantes obstáculos. Desde Sócrates, cuya muerte fue una insuperable lección de ética, Platón, para quien el proceso del conocimiento racional es a la vez un proceso de conversión moral, y Aristóteles, que consideró que la ética y la política son las ciencias prácticas que hacen referencia a la conducta de los hombres, transcurrirían muchos siglos antes de que surgiera, con el imperativo categórico de Kant a final del XVIII, la formulación de una norma ética, es decir, universal y no supeditada a morales o ideologías particulares. Por los mismos años, en 1789, la Asamblea Francesa promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde aquellos derechos y la consecuente dignidad del individuo son reconocidos por primera vez en la historia. Mucho más tarde, finalizando ya la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas afirmó la fe en los derechos fundamentales humanos,
en la dignidad y valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, así como de las naciones grandes y pequeñas. Con la consiguiente proclamación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de aquella organización. La enorme distancia que nos separa todavía de tan plausibles anhelos habla de la lentitud de nuestro caminar o de lo dilatado del camino que conduce a la plena consecución de tales derechos, pues estos y la dignidad no son bienes naturales, sino paciente construcción y logro de los humanos en su ardua tarea de humanizarse a sí mismos. El derecho y la dignidad y la libertad consiguientes es requisito primero con la tolerancia para la elaboración de la ética, pero a la tolerancia proveniente de la razón, que es un uso de la inteligencia, se opone con frecuencia la intolerancia, fruto dañino de la irracionalidad, con el resultado de aplazar aquellas expectativas. Así, la superación, la eliminación de los comportamientos irracionales es condición necesaria para progresar en el camino que lleva hacia aquel objetivo. Solo la razón permite afrontar decididamente la resolución de los graves problemas sociales que agobian a la especie humana, empezando por el hambre y las guerras generadas por la injusticia. José Antonio Marina explica que estamos viviendo un periodo ético constituyente, después de decirnos que la ética, esa ética que aclara que el modo más inteligente de ser inteligente es crear la libertad, la verdad y la dignidad, es la meta de la inteligencia creadora y esencial tarea humana, y que le compete a la ética el análisis de los problemas morales, y el estudio de las soluciones que se les ha dado a lo largo de la historia, así como la elaboración del criterio válido para la evaluación de las mismas. Así como la inteligencia clásica culminaba en la ciencia, insiste Marina en que la inteligencia de la ultramodernidad alcanza su cima en la ética, que es, sobre todo, una poética de la acción, en la que también, claro, tiene su lugar la ciencia. Ya para Hegel, la eticidad se hallaba en un nivel y en un momento dialéctico superiores a los del derecho y la moralidad, que la preceden en el proceso intersubjetivo de la realización de la libertad. Aunque no lo quiera, José Antonio Marina siempre incide en ese terreno. Lo dice él mismo: nunca quiero escribir sobre ética y siempre acabo haciéndolo. Inconsecuencia esta que le agradecemos mucho, dándole también las gracias por su optimismo en cuanto a la posibilidad de esa construcción racional, optimismo que recurrentemente es también a su vez una exigencia ética y es la única alternativa a la desesperanza. Identifica Marina la creación como aportación valiosa y positiva de algo antes inexistente con la bondad y la destrucción con la maldad, alarmado por las posibilidades destructivas de todas las subclases de la barbarie. En este mismo Paraninfo, el cardenal Tarancón, con referencia a los valores éticos en la democracia, señaló que la existencia de un vacío ético es un factor gravemente desestabilizador, pues revela la persistencia de unas formas de monopolio ideológico incompatibles con una sociedad tolerante. La universalidad de las materias y de los problemas que atraen la atención de José Antonio Marina implica el fracaso anticipado de cualquier tentativa de resumen y encasillamiento de sus indagaciones y trabajos, de los que han nacido una docena de densos y muy documentados libros que han merecido numerosos premios. Escritos esos libros siempre con el mejor estilo literario, es decir, con la máxima claridad. Solo posible cuando se ha explorado, como él viene haciendo, en la compleja selva del lenguaje. Y en los que el rigor científico, siempre presente, es compatible con el más fino humor cuando la ocasión lo requiere. Es orientativo y algo menos arriesgado ofrecer una lista de sus oficios y aficiones,
de sus numerosos oficios y aficiones, que han hecho posible tan copiosa obra, incluidos sus frecuentes artículos de prensa, sus numerosas conferencias y sus ponencias en congresos y simposios. A través de sus publicaciones se descubre, en efecto, su condición simultánea de psicólogo, sociólogo, pedagogo, lingüista, filólogo, así como horticultor y jardinero, atento siempre en este quehacer al jardín que hay que cultivar, cultivo que también ocupa, en su metafórico sentido volteriano, el amplio abanico de tan variadas tareas, y coronando tantas actividades y saberes su condición de filósofo. Y si le preguntáramos cómo se llega a esa cima de la filosofía, estoy seguro de que nos contestaría que mediante el ejercicio de su oficio fundamental, el de investigador privado, título que bien merece después de haber indagado muy sagazmente tanto en la enmarañada química interior del propio individuo como en la física no menos intrincada de la relación de éste con la sociedad. Sus primeros libros, Elogio y refutación del ingenio, tan esperado desde Paul Valéry, y Teoría de la inteligencia creadora, esa inteligencia que logra caminar certeramente por sendas inciertas, nacieron ya como obras maestras y han seguido, siempre dignas de esa máxima calificación, sus otras obras, en las que analiza extensa y profundamente todos los recovecos del comportamiento humano, sus necesidades, sentimientos y aspiraciones, sus alegrías y sus quebrantos, su difícil caminar, obligados tanto por la herencia recibida del pasado como por el legado que nos exige el futuro, en pos de su realización como ser racional de la búsqueda de la felicidad. No es pues, Marina, uno de aquellos filósofos encapuchados y con barba para infundir respeto que afirman que solo ellos poseen la sabiduría y que todos los demás mortales no son sino errantes sombras, como los definía Erasmo. Es otra clase de filósofo, sin barbas ni disfraces, atento aquí y ahora a los problemas de nuestro entorno, a los problemas de la educación, de la ciencia, de la política, de la comunicación, de las relaciones humanas, permanente modelo de tolerancia, filósofo que siempre en el círculo profano de la razón entiende la filosofía como servicio público y es, como ha dicho Umbral, un hombre que tiene la paz en su persona, un pensador que ha elegido un magisterio de paz, lo que él confirma al entender que la guerra como sistema regresivo es siempre una demostración de la estupidez humana por imponer la lógica de la fuerza sobre la lógica del derecho, incluso en una contradicción insalvable cuando se pretenda acabar con el terrorismo mediante la guerra, que es también una forma de terrorismo. Por eso nuestro filósofo nos convoca a una revolución tranquila encabezada por una ciudadanía ilustrada, tenaz y sensata. Doctor Marina, amigo José Antonio Marina, bienvenido al claustro de la Universidad Politécnica de Valencia, que tanto se honra con tu incorporación como nuevo y distinguido miembro y que tanto espera de tus sabias enseñanzas. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor don José Antonio Marina el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. He dicho.